ejercicio, calcular el área de la siguiente figura sombreada. Estas figuras son planas, ya sabéis que tenemos figuras planas. Lo primero que tenemos que hacer es identificarlas. Evidentemente, esta figura yo creo que la conocéis todas, se llama cuadrado. Vamos a ponerle el nombre para identificar la figura y ir conociéndola. El cuadrado, si lo miráis en el formulario que tengo yo aquí, es un cuadrilátero que tiene 4 lados iguales, 4 ángulos rectos, las dos diagonales son exactamente iguales por ser un cuadrado, y el perímetro se calcularía multiplicando 4 veces el lado y el área es lado al cuadrado. Como es una figura muy simple, vamos a calcular las dos cosas en este caso, el perímetro y el área. Identificamos siempre en la figura el dato. El dato en este caso es el lado, que le pongo aquí la L mayúscula. Ya veis que he modificado la L minúscula del formulario por una L mayúscula, que es la que más emplearemos. Y lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. El perímetro es 4 veces el lado. Lo voy a calcular. Enciendo la calculadora y multiplico 4 por 7,2 y espera que no lo he encendido. 4 por 7,2 y me sale 28,8. En principio, todos los cálculos que hagamos, tanto de perímetros, que son longitudes, como de áreas, que están en unidad al cuadrado o volúmenes, siempre vamos a redondear a 2 decimales. Como no ha salido 28,8, no es necesario redondear. Para poner las unidades, como es un perímetro, es una longitud, es lo que miden los 4 lados, si lo sumamos, pues tenemos que poner centímetros. Y recuadramos el resultado, como yo siempre digo, recuadramos principio y final. Ahora vamos a calcular el área. El área, que la tenéis en el formulario, no lo veis sacando porque lo tenéis vosotros delante, su fórmula es lado al cuadrado. Es decir, 7,2 elevado al cuadrado. Lo calculamos con la calculadora, que ya la tengo encendida. Tecleamos 7,2 elevado al cuadrado y eso sale 51,84. No es necesario redondear. 51,84 y las medidas de la área están dadas en unidades al cuadrado, serían centímetros al cuadrado. Vamos ahora con la siguiente figura. Evidentemente todos la conocéis, es una figura muy conocida que se llama rectángulo. En el rectángulo, que es un cuadrilátero que tiene 4 ángulos rectos paralelos 2 a 2, y tienen los lados desiguales, 2 a 2, es decir, que las bases son distintas a la altura, si no sería un cuadrado. Le ponemos el nombre aquí, rectángulo. Hay dos elementos fundamentales que yo sé que conocéis, que es la base, que se suele escribir con B minúscula, y la altura, que se suele escribir con H minúscula. El perímetro, que lo tenéis en el formulario, es igual a 2 veces por el paréntesis que suma la base más la altura. Es decir, mido esto y lo multiplico por 2. Voy a sustituir los datos. Simplemente mirar la fórmula y sustituir los datos. 2 por, abro paréntesis, 12,4 más 3,8. Lo hago con la calculadora aquí para que lo veáis. Lo tecleo. Aquí que veis las dos cosas. A ver que... sí, lo veis mejor. Sería 2 por, abro paréntesis, 12,4 más 3,8. Cierro paréntesis. Y sale 32,4. 32,4, en este caso, como hay centímetros, pues serían centímetros. Ya hemos calculado el perímetro del rectángulo. En estas primeras figuras muy simples os estoy haciendo los perímetros para que veáis cómo se hacen las dos, el perímetro y el área, longitudes y área. El área del rectángulo, el formulario nos dice que es base por altura, que serían 12,4 por 3,8. Eso lo tecleamos en la calculadora. 12,4 por 3,8 y obtenemos 47,12. Serían 47,12 centímetros al cuadrado. Un comentario que os tengo que hacer justo en este momento. Es muy importante que nos fijemos si las unidades coinciden, la de la base y de la altura. Si no coincidiesen,
tendríamos que convertirla a las mismas unidades, ¿vale? En este caso sí coincidían y por eso hemos sustituido bien y lo hemos calculado bien. Bien, continuamos. Ahora vamos a hacer el triángulo. El triángulo, en este caso no voy a hacer el perímetro porque habría que aplicar Pitágoras, que eso va ahí en una etapa posterior. Y lo que sí vamos a hacer es calcular el área. El área del... Voy a ponerle aquí el nombre. Esto es un triángulo, que todos sabemos lo que es. Y la fórmula es muy sencilla. Base por altura partido entre 2. Vemos que las unidades están dadas las dos en kilómetros, pues lo hacemos todo en kilómetros. Multiplicamos la base, que es 10, por la altura, que es 3, partido entre 2. Este cálculo es muy sencillo, sería 30 entre 2, lo haríamos con la calculadora, 15 kilómetros al cuadrado. Eso lo haríamos con la calculadora. Ya hemos hecho el área de ese triángulo. El perímetro, para el perímetro tendremos que conocer ese lado y ese lado. Como no tenemos ahora mismo datos, podríamos aplicar Pitágoras quizá en varios triángulos rectángulos, pero haremos ejercicios de ese estilo en clases posteriores. Esta figura, no sé si sabéis cómo se llama, es un paralelogramo porque tiene el lado, este es paralelo a este y este es paralelo a este, paralelos 2 a 2. Este vale 120, este vale 120, este vale lo mismo que este, pero nos están pidiendo el área. Y el área de esta figura, que es un paralelogramo que se llama romboide. Lo tenéis en el formulario. Romboide. En realidad, el romboide, para que veáis el formulario, está aquí. Tiene el mismo área que un rectángulo. Imaginaros que el rectángulo estuviera hecho de varillas. Pues si yo estiro y con una ruedecita o una rosca en la esquina y yo lo estirase, pues tendría el mismo área dentro. Su fórmula es base por altura. Pues entonces, como sabemos que esa fórmula, la aplico aquí y miro las unidades. Mira, la base viene... el área de ese romboide viene en centímetros y la altura, aquí le pongo B minúscula, aquí se me había olvidado antes, pongo aquí la base, aquí la altura, siempre marcamos los elementos en los dibujos. Y aquí la altura viene en decímetros en este romboide. Pues lo que debemos de hacer es pasar o todo a decímetros o todo a centímetros. Es más sencillo quitar decimales. Pues pasamos a centímetros. La unidad más pequeña siempre suele ser mejor. Ponemos que la altura son 70 centímetros y la base 120. La fórmula del romboide, base por altura. Si os dais cuenta, siempre es preferible copiar la fórmula para sustituir con más seguridad. La base vale 120 por la altura, que es 70, y haría ese cálculo con la calculadora. Que no tengo ganas de pensar. 120 por 70, que sale 8.400. 8.400, como lo he hecho en centímetros, serían centímetros al cuadrado. ¿Que queremos escribir un poco menos? Pues podemos pasarlo a decímetros cuadrados. Ya sabéis que en unidades cuadráticas un salto doble era pasar de centímetros cuadrados a decímetros cuadrados. Serían esos dos. Las dos soluciones son correctas. Si no nos dicen nada, lo dejamos como 8.400 centímetros cuadrados. ¿Que nos piden una unidad en concreta? Pues lo pasamos. En este caso voy a dejar las dos para que lo veáis. Nos vamos a la siguiente figura, que es un cuadrilátero que tiene 4 lados iguales, que se llaman lados. Esos son los lados de esa figura que yo creo que conocéis todos, que se llama rombo. Una cosa muy importante. Hay dos cuadriláteros que tienen los 4 lados iguales, que son el cuadrado y el rombo. ¿Pero en qué se diferencia un cuadrado de un rombo? En el cuadrado, las dos diagonales son exactamente iguales. Sin embargo, en el rombo, que no tiene 4 ángulos rectos, sino que tiene 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos, lo que pasa es que una diagonal es más chica que la otra diagonal. ¿Qué son las diagonales? Que no lo he dicho antes. Las diagonales son líneas que unen dos vértices opuestos en el polígono. En este caso, esto sería una diagonal y esa sería otra diagonal. Esta figura se llama rombo. Es un cuadrilátero con 4 lados iguales. Bueno, pues continuamos. En este caso nos piden calcular, nos piden calcular cuál es el área. El perímetro es muy sencillo, se calcularía como 4 veces el lado. Pero evidentemente el lado, si os dais cuenta, aquí yo lo he puesto y no es conocido. Lo que sí nos han dado dos datos. Nos han dado lo que mide este trocito
y este trocito. Fijaros en este triángulo que yo voy a dibujar aquí. ¿Cómo es ese triángulo? Ese triángulo es un triángulo rectángulo. Podría calcular el lado del rombo aplicando el teorema de Pitágoras. Voy a hacer un primer ejemplo de aplicación del teorema de Pitágoras. Para calcular el lado. Fijaros ese triangulito que lo voy a dibujar aquí para que se vea. Mediría, esto mide 30, esto mide 40 y esto mide el lado. La hipotenusa es el lado. Pues para calcular la hipotenusa aplico el teorema de Pitágoras, que decía así, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Lo hago. El lado al cuadrado es igual, lo hago con la calculadora, 30 al cuadrado más 40 al cuadrado, me sale 2500. El lado será la raíz positiva de 2500, que la hago aquí con la calculadora, la raíz de 2500, que me sale, a ver, me comí un 0, la raíz de 2500, que me sale 50. 50 en este caso centímetros. El lado mide 50 centímetros. El perímetro del rombo sería 4 por 50, 200 centímetros. Esto es lo más difícil que vais a ver en la clase de hoy, que es aplicar el teorema de Pitágoras para que, dado la mitad de una diagonal y la mitad de otra diagonal, saquemos el lado. Bien, miramos el formulario y en el formulario que yo os dejé, que está aquí nos ponen el rombo en donde a la diagonal mayor se le llama D mayúscula, es lo que mide desde aquí a aquí, y a la diagonal menor D minúscula, que es lo que mide desde aquí a aquí. Pues bien, aquí nos lo ponen en vertical. En nuestro ejemplo es la diagonal mayor está en horizontal, pero eso da igual. La fórmula es diagonal mayor por diagonal menor partido entre 2. Vamos a mirar el dibujo. Si en mi dibujo este lado vale 30, esto es la mitad de la diagonal menor. ¿Cuánto medirá desde aquí hasta aquí? Que es lo que se llama la diagonal mayor. La diagonal mayor de minúscula será el doble de 30, sería 60. Si desde aquí hasta aquí medía 40, es desde aquí hasta aquí, es la misma medida. ¿Cuánto medirá la diagonal mayor? Que es lo que mide desde aquí hasta aquí. Lo pongo aquí abajo para que lo veáis mejor. ¿Cuánto mide la diagonal mayor? Pues el doble de 40, que es 80 centímetros. Ya tengo identificados la diagonal menor y la diagonal mayor. La diagonal menor vale 60 centímetros y la diagonal mayor vale 80 centímetros. Pues pongo la fórmula del cálculo del área del rombo. Diagonal mayor por diagonal menor partido entre 2. La diagonal mayor hemos dicho que vale 80 por la diagonal menor que vale 60. Y eso lo divido entre 2. Hago los cálculos. Lo voy a hacer con la calculadora despacito. Abro paréntesis, 80 por 60, cierro paréntesis, dividido entre 2. Y sale 2400, en este caso miro las unidades, que eran centímetros al cuadrado. Esa sería el área de ese rombo. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo muy sencillo, que es el ejemplo 6, esta figura. Esta figura es otro cuadrilátero que yo creo que vosotros ya conoceréis cómo se llama trapecio. ¿Y por qué se llama trapecio? Se llama trapecio porque tiene dos lados paralelos y los otros dos no son paralelos. Evidentemente, si miráis el formulario, veréis que a la base mayor, uno de los dos lados paralelos, el más grande, se le va a llamar B mayúscula y a la base menor se le llama B minúscula. En este caso ya lo he identificado. Y la altura es la distancia entre las bases. ¿De acuerdo? Veis que es una perpendicular. La altura en este caso sería ese 10 centímetros. Aquí me da la base menor en centímetros, la altura en centímetros, pero la base mayor en decímetros, 2,5 decímetros. ¿Qué debería de hacer? Pasarlo a centímetros y poner aquí 25 centímetros. Vamos a calcular el área de ese trapecio. Miramos el formulario y la fórmula es, abro paréntesis, base mayor más base menor, cierro paréntesis, por la altura del trapecio partido entre 2. Se parece a la fórmula del área de un triángulo, solamente que se pone la suma de las bases entre paréntesis. Vamos a hacerlo, sustituimos datos. La base mayor y ahí los tenemos que poner en las mismas unidades.
evidentemente en centímetros los tres. La base mayor, que es 25, más la base menor, que hemos visto en el dibujo, que vale 12, por la altura, que vale 10, partido entre 2. Ese cálculo lo podemos hacer de un tirón en la calculadora. Vamos a teclearlo de un tirón. Tecleo abro paréntesis, 25 más 12, cierro paréntesis, por 10 dividido entre 2. Y me sale 185, miro las unidades, evidentemente 185 centímetros al cuadrado. La siguiente figura que nos estamos encontrando ahora es un polígono regular. El número de lados se le suele llamar n minúscula. En este caso, si contamos los lados, hay 5 lados. El lado, se ve en el dibujo, vale 7. Y en un polígono regular, aquí, si miramos el formulario, el lado, que le he puesto aquí L mayúscula, tenemos lo que es el radio de la circunferencia que rodea al pentágono, la circunferencia circunscrita, y la distancia entre el centro y un lado, os dais cuenta que es perpendicular, esa distancia se llama A minúscula, que le llamaremos en matemática apotema del polígono regular. El perímetro se calcula con esa fórmula, el número de lados por lo que vale un lado, y el área es el perímetro por apotema partido entre 2. Bien, me vengo al ejercicio y lo calculo. El perímetro es muy sencillo. El perímetro es, como el n vale 5, voy a poner la fórmula, lo que vale n, el número de lados, por el lado. Pues sería 5 por lo que vale el lado, que está aquí, que serían 7 centímetros. 5 por 7 serían 35 centímetros. Es una longitud, por eso no lo elevo al cuadrado. El área, cojo la formulita, sería el perímetro por la apotema partido entre 2. La apotema en algunos casos hay que hacerla con el teorema de Pitágoras en un triángulo, si nos dan el radio, pero en este caso no la dan directamente. La apotema vale 3. Pues sustituyo los datos, el perímetro que vale 35 por la apotema que vale 3 dividido entre 2. Lo voy a hacer con la calculadora. Tecleamos, abro paréntesis, 35 por 3, cierro paréntesis, divido entre 2. Y obtengo 52,5. Serían 52,5 centímetros cuadrados. Siempre la área hay que elevarla al cuadrado, las longitudes no ponerle exponente. Y a los volúmenes ya veremos cuando los veamos que se pone el exponente 3. Bien, en este caso ahora me encuentro un círculo. Lo conocéis todos. ¿Cómo se hace la longitud? La línea que lo rodea, esa línea que estoy dibujando, imaginaros que es una cuerda, se llama circunferencia. La longitud de la circunferencia, que sería el perímetro, la línea de fuera del círculo, se calcula con esta fórmula 2 por pi por r. Y el área con la fórmula pi por r al cuadrado. Bien, os explico una cosa muy importante. En la calculadora tenemos una tecla aquí, abajo, shift, exponencial, que nos sale el número pi con muchísimos decimales. Bien, yo podría trabajar con mayor exactitud si trabajase con esa tecla. Pero para hacerlo más sencilla la geometría vamos a trabajar con un convenio, que pi va a ser siempre, lo redondeamos 2 decimales, 3,14. Para nosotros pi en todos los ejercicios que hagamos estas 2 semanas será 3,14. Pues vamos a calcular cuánto mide la longitud de la circunferencia y el área del círculo. La longitud de la circunferencia sería 2 por 3,14, que es lo que vamos a decir que vale pi, por el radio, que lo miro, me han dado el radio. El doble del radio, recuerdo que es el diámetro. Este sería el radio, no, el radio que vale 3. Lo hago con la calculadora para que se vea. 2 por 3,14 por 3. Y ese cálculo sale 18,84. Sale en centímetros. Aquí lo tenemos. La longitud de la circunferencia. El área del círculo sería el número pi, 3,14, por el radio, que es 3 al cuadrado. Y lo igualo a lo que me salga la calculadora. 3,14
multiplicado por 3 al cuadrado, que eso sale 28,26 centímetros al cuadrado. Bien. Le doy la vuelta al folio y seguimos con figuras. Bien, este ejercicio, el 9, es un semicírculo en donde te dan lo que mide desde aquí hasta aquí. Lo he puesto fuera, que te dan lo que sería el diámetro. Pues este ejercicio lo voy a dejar para vosotros, para que lo hagáis vosotros en la entrega de la tarea. El siguiente, que es el 10, esta figura, esto en realidad se llama semicírculo. Esta figura que vemos es una parte, yo he cortado en un círculo por un radio y por otro radio, y me ha quedado este sector. Se llama sector circular. Ese sector circular se ve perfectamente que el radio vale 7 y el ángulo que abarca el sector alfa es de 120 grados. Bien. Para calcular el área del sector circular tenéis la fórmula en el formulario, que la veréis aquí. Os dais cuenta que sería esta formulita de aquí. La tenemos ahí, ¿lo veis? El área es esta. El área del sector de amplitud alfa, por eso ponéis un alfa, es pi por r al cuadrado por alfa partido de 360. Pues pasamos a calcularlo. 3,14 por el radio, que vale 7, al cuadrado por la amplitud del sector, que es 120. No pongo grados porque grados con grados se van. Partido 360. Voy a hacer ese cálculo con la calculadora. Sería así. 3,14 por 7 al cuadrado por 120 dividido entre 360. A ver si lo compruebo que lo he tecleado bien. 3,14 por 7. Lo he hecho bien. Y nos sale 51,286666. Como hemos dicho antes, se tiene que redondear siempre a dos decimales, a las centésimas. Este 6 le sumaría aquí una unidad. Sería 51,29. En este caso, como eran metros, la unidad en metros cuadrados. El siguiente ejemplo. Aquí nos damos cuenta de que es una corona circular. ¿La veis ahí? La fórmula de la corona circular. Una corona circular donde el radio mayor vale 6 y el radio menor vale 3. Esta figura se llama corona circular. Evidentemente se llama corona porque se parece a lo que sería un sombrero desde arriba, una corona. Bien. Un comentario que hago. Este centro lo comparten tanto esta circunferencia como esta circunferencia. Estas dos circunferencias se llaman circunferencias concéntricas porque comparten el mismo centro. En este caso nos piden calcular la longitud, el área de la corona. El área de la corona, la tenéis en el formulario, sería esta fórmula de aquí, es el número pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Lo calculo 3,14 por 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y eso lo puedo hacer directamente en la calculadora. Lo hacemos directamente en la calculadora. Sería así. 3,14 por, abro paréntesis, 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Cierro paréntesis. Y me sale 91,8, miramos las unidades, centímetros al cuadrado.